Bienvenidos al estudio bíblico semanal. Muy buenas noches. Damos inicio con una palabra de oración. Señor y Padre, te alabamos, te damos gracias porque tú eres bueno y grande, maravilloso, Señor, y contamos cada día con tu fresca misericordia sobre cada uno de nosotros. Padre, te pedimos que en esta hora tú seas hablando a nuestro corazón, guiándonos, enseñándonos, capacitándonos desde lo alto por medio de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestra iglesia, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, por lo que estás haciendo en esta ciudad, Padre. Bendecimos esta ciudad en tu nombre, Señor amado, donde tú nos has puesto, y pedimos, Señor, que siempre podamos compartir con nuestros contactos y las personas que tú pones delante de nosotros. Padre, ahora te rogamos que nos ayudes a sumergirnos en tu palabra, empaparnos de ella, oh Dios amado, y estar bien equipados para servirte, Señor, para aquello que tú has preparado de antemano para nosotros, a fin de glorificar tu nombre. Oramos a ti en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mantengan sus Biblias abiertas en 1 Corintios capítulo 7, donde estamos. Y ya vimos la semana pasada que debemos evitar, esa fue nuestra conclusión final, que debemos evitar que la bendición de Dios en el matrimonio sea destruida por una tentación del diablo. ¿Recuerdan? Estudiamos todo eso. Dios creó el matrimonio, Él bendice el matrimonio, pero nosotros podemos ser víctimas. No sé si está bien dicho decir que somos víctimas, porque uno mismo se pone como víctima, ¿no? Víctima es cuando tú no tienes el control de algo, eres asaltado por algo, pero en este caso es cuando nosotros abrimos la puerta y podemos perjudicar una bendición tan grande como es la del matrimonio en nuestra vida. También, exacto. Entonces debemos evitar que la bendición de Dios en el matrimonio sea destruida por una tentación del diablo. Esta semana estaremos estudiando 1 Corintios en el capítulo 7, pero donde nos quedamos, o donde nos toca, mejor dicho, que es del verso 6 al verso 9. 1 Corintios, capítulo 7, versos 6 al 9. Dice, a partir de ahora, en esta sección comienza algo que trata de pautas tanto para los solteros como para las viudas, que también son una forma de soltería la que tienen las viudas. ¿Se han dado cuenta de eso? Bien, esta sección de los versos 6 al 10, a que veremos, inmediatamente corresponde a los solteros o viudas. En este pasaje pudieran estar incluidos los divorciados, pero no se los menciona. Al parecer entran en otra categoría, porque pudiera ser que algunos se han vuelto a casar o todavía están sin casarse. Por eso con ellos se habla del tema, o se los aborda un poquito más adelante. Y creo que deliberadamente o intencionalmente el apóstol Pablo no los incluye aquí como solteros o los viudos, que ambos están sin su pareja, porque por alguna razón, ¿verdad? Y una de esas es porque a lo mejor están prontos a casarse, ¿verdad? O están recién casados. Ahora, con todo más adelante estudiaremos algunos consejos e instrucciones para ellos también. Por ahora, nos concentraremos en los solteros y las viudas. Ambos son considerados sin matrimonio, porque ya no tienen su pareja. El uno, porque nunca tomó, en el caso de los solteros, porque nunca tomó por esposo o esposa a nadie, y el otro porque perdió por medio de la muerte la unión física que tenía como una sola carne. Ahora, cuando decimos una sola carne, no solo nos referimos a la parte física, sino a todas las áreas de una persona. Uno no se casa por partes. Sí, pues. No es que tú dices, no, yo me casé por tus ojos, no, yo me casé por tu corazón, no, yo me casé por tu manera de pensar. No, tú te casas con todo, ¿no? Y algunos hasta dicen, especialmente en el mundo latino, ¿verdad? Que tú te casas hasta con la familia, ¿verdad? De tu suegro o de tu suegra, de tus suegros, ¿verdad? Y en parte eso es verdad, porque ahora tú eres parte de la familia de ellos y ellos son parte
de tu vida. Pero, ¿por qué digo esto? Porque es muy importante entender en el matrimonio que sí, uno no se casa por parte. No es que te guste una cosa y otra no te gusta. Tú no vas a elegir en el matrimonio. Es un paquete completo, ¿verdad? Es una caja de bombones o es una bomba, como tú quieras, ¿verdad? O las dos cosas juntas. Pero todo eso es tuyo ahora, como lo es también para tu cónyuge. Tú no eliges en eso. Eliges ciertas cosas antes, pero una vez que ya estás en el matrimonio te vas a ir encontrando con esa, ¿cómo se dice esa caja de sorpresas? Pandora. Una caja de Pandora, una caja de sorpresas que van a ir saliendo y que te tienes que ir adaptando, que tienes que ir asimilando y que tienes que procesar en tu vida como parte de tu vida, como una sola carne. Cuando hablamos en la Biblia, cuando la Biblia habla de que serán una sola carne, esto está en Génesis capítulo 2, verso 18, si no me equivoco, se refiere específicamente a la unión física, en primer lugar. Pero no puede haber una unión física si realmente no hay unión mental, espiritual, emocional, y en todo sentido, de propósito, de proyecto de vida. Tienen que haber muchas cosas que se tienen que dar primero, porque si no, entonces estamos como los animalitos nada más, uniéndose físicamente. Pero la unión física en la palabra del Señor es sumamente poderosa y tiene implicaciones más allá de lo físico. Una vez que una persona se une a otra, inmediatamente hay una unión que va más allá de lo físico. Y eso es importante, ¿no? Por eso no podemos evitar lo físico y lo físico tampoco puede evitar el resto. Porque realmente se constituyen en una sola. No sé por qué se quedó, está prendido, pero se apagó y se apagaron los dos. Por favor, vamos a ver nuestro pasaje entonces de 1 de Corintios, capítulo 7, versos 6 no, está prendido, los dos están prendidos. Dice el verso 6. Dice el verso 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a fijar nuestros ojos en ese versículo, ¿verdad? Como ustedes ven, Pablo está hablando de su parte y no como del Señor. La expresión concesión no quiere decir que está autorizado para algo. Solo que no quiere decir que no está autorizado para algo. Quiere decir que sí está autorizado, que tiene autorización, ya sea por su conocimiento o por su experiencia o porque tienen la convicción de estar basados en la palabra del Señor. En realidad lo que está diciendo es, no quiero dar mi opinión personal, pero estoy autorizado para decir lo que voy a decir sin que sea un mandamiento del Señor. Ahora, ¿alguna vez a usted le ha pasado eso? Que aunque es algo que no está en la Biblia, por su relación con el Señor, por su contacto con la palabra del Señor, por la manera en como usted se deja guiar por el Espíritu del Señor, por su experiencia cristiana, usted se atreve a decir algo que ni siquiera está escrito en la palabra, pero que es netamente bíblico. Pero no es algo que usted puede imponer, pero es algo que usted puede decir. Usted va a decir algo como esto, yo lo he dicho, a mí me parece que esto no sería tan conveniente. A mí me parece que esto sería muy apropiado. No está escrito, pero se infiere. Como cuando el apóstol Pablo dice aquí en Corintios, más adelante, dice, no todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Y ahí entra una gama de percepciones, una gama de convicciones, una gama de pautas y principios que no necesariamente están escritos palabra por palabra en la Escritura, pero pues tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, como, por favor, no te tires del edificio porque te vas a matar. O sea, ¿pero dónde está en la Biblia que no hay que tirarse de un edificio? No está, pero tiene sentido común por otras cosas. Bueno, más o menos aquí es lo que el apóstol Pablo está tratando
de decir. Ahora, en el contexto del matrimonio, él va a decir esto, ¿no? Y él se va a lanzar con esto, ¿verdad? Y tiene razón en lo que va a decir. Yo personalmente cuando veo y estudio la palabra del Señor, creo que él tiene razón en decir lo que dice. Sin embargo, como él mismo, palabra por palabra, dice, esto no es mandamiento del Señor. Pero he orado, lo he consultado con el Señor y el Espíritu Santo me da testimonio y no me ha prohibido que no lo diga, más bien me ha hecho la concesión de poder hacerlo. Tengo su autorización. Así que es una opinión guiada por el Espíritu Santo, no es una imposición. Pablo es cuidadoso ya que no quiere apartarse de la enseñanza apostólica delante de los corintios, ni de su misión como apóstol, y mucho menos como escritor inspirado de la palabra del Señor. Él es totalmente honesto y sincero en esto. Es algo así como, si lo haces, todo lo que él va a decir a continuación, ¿verdad? El verso 7, 8 y 9. Él está diciendo, si lo haces, no pecas, pero más te conviene hacerlo para evitar posibles complicaciones y aflicciones. Esa es la verdadera idea y la verdadera intención del apóstol Pablo, que está por amor a los creyentes en Corinto. Ahora, seguramente esto fue el contexto, ¿verdad? Dicho por el contexto que ya hemos mencionado. Hay tres cosas por las cuales probablemente el apóstol Pablo lo dijo, ¿verdad? Él estaba, pero como dicen, en la línea de fuego, estaba al día, ¿no? La primera cosa, por el cual él menciona esto, o va a decir tanto lo que está en el verso 7, 8 y 9, es porque la iglesia, los apóstoles, esperaban la segunda venida de Cristo en cualquier momento. Entonces tú en este momento, lo que él decía, mire, en vez de usted embarcarse en el matrimonio, ¿verdad? Mire, piénsalo 2 veces, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Ahora, para nosotros es así como un poco raro, ¿no? Porque uno dice, han pasado 2000 años y el Señor no ha venido. Pero recuerden que el apóstol Pablo y los apóstoles recibieron de primera mano, ¿verdad? La promesa de que el Señor vendría pronto. Aún más, ellos entendían que no iba a pasar su generación. Entonces cuando ellos entendían eso, ellos decían, no, aquí nosotros tenemos que vivir para el Señor, ¿no? Tenemos poco tiempo, el Señor vuelve en cualquier momento. Y especialmente los apóstoles, aparte del apóstol Pablo, les pegaba mucho esto. ¿Por qué? Porque hubieron 50 días después que el Señor resucitó, que el Señor se les estuvo apareciendo y por un tiempo no lo vieron. Pero después, por 10 días no lo vieron, pero después de unos 40 días estaban totalmente concentrados en ellos. Ahora, la otra cosa es que había una persecución en aquellos días contra los creyentes, ¿no? Entonces, también decía, oye, pues cuando tú estás en una guerra, cuando tú estás arrancando, tú no andas pensando en casarte, ¿no? Así que bueno, esa era otra razón. Y la tercera es que había una continua hambruna por allá. Así que su propósito era limitar a los creyentes, no era limitar a los creyentes, sino ayudarles a lidiar con las circunstancias presentes. O sea, cualquier decisión que ustedes vayan a hacer como solteros o como viudas, piensen en estas tres cosas. El Señor viene, hay persecución y hay una hambruna. Mira, pon todo eso, ¿verdad?, en la bolsa del matrimonio y te va a quedar un poquito pesado. Ahora, yo no estoy prohibiendo, dice el apóstol Pablo, que se casen. No, oye, pero si lo van a hacer, mira, toma en cuenta esto. Y quizás por ahora mejor esperen, para que no lo pasen mal. Porque se supone que si se casan en ese tiempo, pues, especialmente el primer año, como dice el Antiguo Testamento, esa pareja tiene que dedicarse mucho tiempo. De hecho, en el Antiguo Testamento se menciona y se dice que los recién
casados no van a la guerra para que puedan darle esa parte de su vida, que era por un año, a sus esposas. Entonces el apóstol Pablo tiene todo ese background, ¿no? Todo ese trasfondo en mente. Ahora, esto es una buena enseñanza para nosotros, porque a veces damos nuestro criterio como si el Señor lo dijera en su palabra, y es solo nuestra percepción de lo que pudiera ser mejor, y de ahí salen a veces en las iglesias, sale de la boca de los pastores, de los líderes, ¿verdad? Reglamentos, salen como mandatos humanos, que en la iglesia hay que hacer así, que tú tienes que hacer asado, ¿no? Y, ok, por ejemplo, ¿no? Viene una dama, ¿verdad? Entró con una falda muy corta, entonces, no, esto es inconveniente, va a dar que hablar, así que de ahora en adelante, para que todo esté claro, todas las mujeres van a tener que usar falda larga. Entonces vienen y hacen una... Sí, claro, es conveniente, ¿verdad? Porque así nadie va a ser tentado, nadie va a ser tentado. Pero no dice eso la palabra del Señor, ¿no? Mejor es hablar con aquellas que tienen la falda muy corta y porque se la bajen suficiente para no crear ningún problema, ¿ya? Pero muchas veces tenemos una percepción y somos más rectos que el mismo Señor, ¿ya? Y somos rajatabla, como se dice. Ahora, es decir, podemos dar nuestra opinión, ¿no? Pero no la debemos imponer. Recuerde que Pablo tenía un alto concepto del matrimonio al punto de compararlo entre Cristo y la iglesia. Ahora, veamos el siguiente verso, el verso 7, que no es un mandato del Señor, pero recuerden, o sea, todo lo que viene a continuación no es un mandato del Señor, versos 7, 8 y 9. Pero Pablo tiene el permiso para decirlo y sugerirlo. El verso 7 dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Sí ve lo que dice? No estoy mandando, dice quisiera. Es un querer, eso es algo que nadie te puede obligar. Yo quisiera, es a lo mejor, posiblemente. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro modo. Pablo ya no está casado cuando él está diciendo esto, por eso él dice quisiera que los hombres estén, y especialmente se refiere a los hombres, ¿no? Pero también en un sentido general, pero recuerden, no es algo que él está imponiendo. Él quiere que la gente esté como él. Ahora, ¿por qué quiere que estén como él? Ese es el punto. Hay que entender a Pablo por qué está diciendo lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque Pablo andaba por todos lados con libertad y no tenía que andar cargando a la familia, ¿no? Para ir fundando iglesias en diferentes partes alrededor del mundo. Es un trabajo muy, muy agotador, que incluía mucha persecución, estar preso, pasar por enfermedades. Imagínense una esposa viendo todo eso. Imagínense unos hijos viendo todo eso. Que al papá van y le dan 40 latigazos y lo dejan 40 días preso, y que cuando lo sueltan pues sale todo desfigurado, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pablo dice, ¿saben qué? Si vamos a tomar en serio el cristianismo, ¿verdad? Miren, no. Quédense como yo. O sea, si quieren trabajar y servir al Señor duro y parejo, háganlo como yo, nada más. Pero también lo dice después por otra razón. Es como que luego, como empareja todo esto, pone más fundamento a esta idea, más allá de la segunda venida de Cristo, más allá de la hambruna, más allá de todo lo que pudiera estar ocurriendo alrededor de él. Entonces quisiera, dice, más bien, verso 7, que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Ahora, Pablo, repito, ya no está casado. No sabemos si fue porque quedó viudo a causa de una enfermedad de su esposa. No sabemos si el matrimonio fue anulado a causa de que su esposa no quiso seguirlo en el camino del Señor, dejándolo o abandonando. No sabemos. Pero es claro que él ya no tiene esposa, ya no tenía su esposa. Ahora, existe un consejo, una sugerencia fuerte que dice que todos los hombres estén como él. En primer lugar, a esta opinión
le agrega una verdad bíblica que tiene que ver con un don o habilidad de estar soltero o soltera. También a eso se lo llama celibato. Hay un pastor de Kentucky, que fue el pastor de uno de nuestros primeros pastores americanos aquí en Estados Unidos. Y este pastor tenía este don de celibato, nunca se casó, se murió hace poco y se murió sin casarse. Pero su ministerio fue tan grande que levantó más de 150 pastores que están actualmente sirviendo, y muchos de ellos tienen una iglesia inmensas. Y él se dedicó solamente a la obra del Señor. Y no tenía ninguna necesidad, pero eso es una habilidad y un don de Dios en la manera en cómo Dios usó a este pastor. La segunda cosa, ¿verdad? Puede ser, este don o esta habilidad llamada celibato, puede venir por la habilidad dada por Dios desde su nacimiento o cuando vino la persona a Cristo. En cualquiera de los dos momentos, ya sea que la persona nació o cuando vino a Cristo tuvo esa convicción, ¿ya? Y en tercer lugar, también supone que podría ser una promesa de parte de una persona, un pacto, un voto o un voto de consagración. No, yo no me voy a casar, simplemente voy a vivir tal cual como estoy. Así conocí al Señor y yo voy a dedicar toda mi energía, todos mis recursos, todo mi tiempo para el Señor. Y la persona hace un voto de consagración, hace un pacto con Dios, hace una promesa con el Señor. Entonces, como ustedes ven, esta es como la idea de lo que sería el don de celibato o el don de continencia. Ahora, observen la expresión, dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Ahora, él reconoce que no puede obligar a nadie, pero lo dice por el contexto en que vivía en ese momento y para que lo consideren, ¿okay? No solo que lo consideren, sino que se evalúen a sí mismos si es que tienen ese don. Porque recuerden, ¿cuál era el problema que teníamos en la iglesia de Corinto? Algunos estaban negligentes en cumplir con la vida íntima con su pareja. Ahora, seguro que había, no muchos, pero seguro que había alguien que sí tenía el don de continencia o de celibato. Y a lo mejor él o ella empezaron a transmitir esta idea dentro de la iglesia y decía algo tan sano como, mira, yo no necesito estar casado para servir al Señor. La gente decía, oye, es cierto, ¿no? Wow, este sí es espiritual. Y algunos empezaron a creer que inclusive que el don de continencia o el don de celibato era uno de los mejores dones. De hecho, la religión católica, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Usted ha visto un cura casado? Los curas no se casan. Porque ellos creen que tener este don de celibato o esta promesa de celibato o de continencia es algo muy espiritual. De ahí viene la idea ascética, ¿recuerdan? De castigar el cuerpo, de limitar las cosas y los placeres de este mundo para solamente estar con el Señor. Ahora, todo esto está en la iglesia sucediendo. Y probablemente había una o dos personas, incluyendo al mismo apóstol Pablo, que decían, sí, es mejor estar así porque servimos más al Señor. Entonces, claro, con el tiempo, los papas, la Iglesia Católica dijeron, sí, es verdad, dediquémonos a esto. Pues decidieron no casarse. Y ahora es un requisito, ¿verdad? Ser célibe. No tener mujer. Y las monjas, lo mismo, no tienen marido, aunque pues todos sabemos que ambos lados hacen de la suya debajo de la mesa. O detrás de la cortina, donde sea. Ok. Por supuesto, porque esa es religión y la religión es una hipocresía. Además, no está escrito en la palabra que tú para servir al Señor tienes que ser soltero, ¿no? O soltera.
No hay un solo versículo que avale eso. Y cualquier cosa que tú hagas en ese sentido es una cuestión voluntaria o algo que Dios te ha dado como un don. Ahora vamos a ver que ese don no es muy común. Y ya les voy a mostrar por la palabra del Señor que por qué realmente no es el don más importante como la religión católica nos ha querido mostrar, ¿no? Entonces, hay personas que pueden vivir solas sin alguien y están contentos. Y hay otros que no. Yo conozco un montón de gente y no son cristianos. Parece que nacieron con esa habilidad, o a lo mejor tienen algún trauma, o a lo mejor tienen simplemente una cuestión que esa es su manera de pensar, o a lo mejor vieron el modelo de alguien, ¿verdad? Algún tío, algún primo, algún abuelo, ¿verdad? Que a lo mejor pues estaba tranquilo y que, bueno, funcionaba perfectamente bien en la vida sin estar casado o casada, ¿no? Pero de algún lado pudo haber cogido ese modelo, ¿no? Hay otros, ¿verdad? La Biblia habla, y no estoy seguro si habla exactamente de eso, pero dice que algunos nacieron eunucos y otros que se hacen eunucos por causa del Señor. Probablemente, no lo tomen ya esto como, ¿no?, que yo dije que la Biblia dice. Probablemente esto se refiere al don de continencia o de celibato. En algunos casos, ¿verdad?, a lo mejor tiene que ver con una malformación física, ¿ya? En otros casos, simplemente pues la persona psicológicamente, emocionalmente no tiene ningún apetito, ¿no?, por la vida sexual. No es que no le gusten los hombres, no es que no le gusten las mujeres, simplemente no tiene esa gana, no se está quemando por dentro para tenerlo, ¿ya? Entonces, en ese caso, a lo mejor Dios le dio la habilidad al nacer, o después que conoció al Señor, pues le dio ese don. Pero no es el don más importante o la habilidad más importante que un ser humano tiene para servir a Dios. No. Que puede hacer más cosas que un casado, claro que sí, porque un casado va a tener que sacrificar su hogar, ¿no? Por eso para el pastor, para el misionero, para el evangelista, ¿verdad?, es tan difícil, es tan fuerte la carga ministerial, porque tiene que sacrificar muchísimas cosas, ¿no? A usted dice, pero los abogados, los doctores, las policías, todos sacrifican, pero créame, el que más sacrifica son los siervos del Señor, los ministros del Señor. Se lo digo por experiencia propia, así que no me puedo decir que no. Ahora, hay otros que no tienen ese problema, ni con lo uno ni con lo otro, pero tienen su preferencia. Ahora, Pablo insiste en que vean si tienen esta habilidad, ¿verdad?, para estar casados o para estar solteros. Como esto, como que se hizo ya, como se corrió la voz en la iglesia. ¿Sabe qué? Es mejor no casarse, es mejor estar soltero. Si eres viuda, no te vuelvas a casar, aunque seas joven. Más adelante Pablo empieza a escribir bastante acerca de esto y dice, hey, las viudas jóvenes mejor que se casen, dice. Ya, para que no anden ahí chismeando, para que no anden perdiendo el tiempo, para que se dediquen, ¿verdad?, a su nuevo marido, y si les da hijos, mejor todavía, ¿ya?, para que críen, para que no estén perdiendo el tiempo y metiéndose en cosas que no les conviene. Ahora, este don de continencia o celibato es la capacidad de una persona para vivir sin relaciones conyugales. Ahora, esto es una excepción y no una regla. No es un don común. Continencia o celibato es considerado un don espiritual. En el griego se usa la palabra carismata para don, cuando se habla de dones espirituales. Aunque por si acaso no aparece en ninguna otra de las listas de los dones, como son Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4, que son las tres grandes listas de los dones espirituales. Y en ninguna de ellos, para los que creen que el don de celibato es el más importante, en ninguna de esas cuatro listas aparecen, en ningún rol, en ninguna función, en ningún nivel, no aparece. En 1 Corintios 12
en Romanos capítulo 12 y en Efesios capítulo 4 no aparece en las listas de dones. Solamente este don es considerado aparte por el apóstol Pablo. Y por lo mismo no habla mucho de él. Recuerden que él no está mandando esto de parte del Señor. Él está dando su opinión, porque a lo mejor él tenía ese don, ¿no? Pero claro, repito, la Iglesia Católica agarró eso como la norma, como el mandato. Lo dijo Pablo, ¿no? Y por ahí, históricamente, o la tradición, también dice que Pedro se quedó así, porque la mujer, recuerden que era enferma, ¿no? Y pues probablemente por la misma enfermedad que tenía la suegra de Pedro, a lo mejor la esposa de Pedro también murió. Entonces, pues, mira, ya habían varios apóstoles que pues no tenían a su esposa. Mira, esa es la norma. No. Eso era la excepción, que es muy diferente. Pero cada cual piensa lo que le conviene en estos casos. Ahora, el don carismata de continencia, que es extra tuonomai, significa, ¿verdad? Hablando de los dones espirituales, ejercer una restricción a sí mismo. Puede ser de dieta, ¿verdad? De dieta, tú te estás conteniendo para no comer, o de castidad también, ¿no? También quiere decir que uno puede contenerse, ¿no? O refrenarse. También significa ser templado en el griego, sereno, tranquilo, quieto. No es algo que te apasiona, no es algo que te emociona, no es algo que, bueno, si lo tienes bien, y si no lo tienes, pues también está bien, no te pasa nada. Si una persona está experimentando eso, probablemente tiene el don de continencia o de celibato o de castidad, también se podría decir. Ahora, aquí viene la palabra concesión, ¿verdad? Directa a los solteros y a las viudas. Es por vía de comparación y contraste para que se vea mejor la realidad y puedan tomar una decisión. Vamos a ver el verso 8 y 9. Dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. No le está hablando a los casados para que dejen su matrimonio, ¿no? Y tampoco le está diciendo a los que están en problemas con el matrimonio para que se vayan a divorciar, para que se queden hechos ahí los solterones y disponibles, ¿no? No está hablando de eso. Digo pues a los solteros y a las viudas, específicamente a ellos. Después él va a hablar de los divorciados más adelante. A ver si la próxima semana podemos entrar en ese tema. Lo vamos a entender por unas 3 semanas por lo menos. Dice, verso 9, pero si no tienen don de continencia, o de celibato, o de castidad, cásense. Ahora recuerden que él está hablando otra vez, vía concesión, es decir, él ha sido autorizado por el Señor para hablar de esto, pero no es un mandato del Señor, ¿ok? Entonces, aún así, esto hay que tomarlo como un consejo. Todo lo que le está diciendo es su opinión personal, pero el Señor lo está respaldando para que lo diga. Pero no lo tomen, ¿verdad?, como el mandato del Señor. Entonces dice, cásense, pues es mejor, es casarse que estarse quemando. Ahora, Pablo entendía bien esto porque él fue casado. Cuando está escribiendo esto, ya está soltero o viudo. Entonces, pues, debido al hecho de que en la iglesia primera había esa conciencia de que el Señor pronto venía, de que había persecución en la iglesia y de que había hambruna en la época de ese tiempo, pues imagínate, si tú te vas a casar con esa situación, vas a tener problemas en tu matrimonio, vas a vivir al susto. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, mira, si te vas a casar, este no es el momento, lo que le está diciendo. No les estoy dando una orden, pero oye, yo estuve casado, y yo sé lo que es servir al Señor y estar luchando con todo. ¿Quién más que el apóstol Pablo con todas las persecuciones que experimentó? Castigos, persecuciones, intentos de muerte, 40 veces latigado, en la cárcel. ¿Qué esposa va a aguantar eso? ¿Y qué hijos van a aguantar eso?
Entonces, basado en eso, él dice, oye, ¿sabe qué? Quédense como estoy yo ahora en este momento, en este tiempo. No es que él está recomendando la soltería. Él está recomendándola siempre y cuando, ¿qué cosa, hermano? A ver, ¿estamos siguiendo? Que tengan ¿qué? Que tengan el don de contención, no de contención, esa es otra cosa, hermano. Hay algunos que tienen el don de contención, sí, son peleadores, les encanta pelear. De celibato o de, ¿verdad? No es contención, de continencia o castidad también, ¿no? Ahora, pero eso no se puede imponer como la Iglesia Católica ha hecho, ¿no? Los curas no se casan y las monjas no se casan, aunque hacen lo suyo, pero no se casan, ¿verdad? Si es verdad, lo hacen detrás de bambalinas, debajo de los puentes, hermano. Todo el mundo sabe eso en los monasterios. La historia lo confirma una y otra vez, la Iglesia Católica lo oculta, ¿verdad? Por eso hay un movimiento dentro de la Iglesia Católica para que los sacerdotes se casen. Yo los apoyo, aunque no estoy de acuerdo con la religión católica. Pero ya déjense de tonterías. Bueno, también los anglicanos. Los anglicanos son católicos, pero no están bajo la autoridad del Papa y ellos se casan. Sí. También hay otros que se llaman episcopales, ¿verdad? Que también tienen la mayor parte de la doctrina, aunque ellos no adoran tanto en la cuestión de la idolatría de las imágenes, pero no están bajo la autoridad del Papa. Pero siguen la mayor parte de las doctrinas católicas. Pero ellos sí se casan. La Iglesia Ortodoxa Judía también, los curas, ¿verdad? También se casan. Porque por eso se pelearon, han tenido esas divisiones entre la Iglesia Católica. Pero la mayoría, bueno, si tú quieres ser cura o quieres ser monja, tú estás obligado a no casarte. Pero eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Él dice, es por vía de concesión. Tengo la autoridad del Señor para dar mi opinión por causa de... Eran tres cosas básicamente. La venida del Señor, la persecución cristiana que había en aquel entonces y el hecho de que había una hambruna. ¿Y qué matrimonio va a aguantar eso? Bueno, la venida del Señor no hay problema. Pero algunos lo llevaron a ese extremo. Y esto se corrió la voz en la iglesia. Entonces ya los hermanos agarraron eso como un mandato del Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, no, yo tengo que escribir y aclarar esto porque el plan de Dios es el matrimonio. El plan de Dios es la reproducción de la familia, ¿no? Entonces, pues, esto hay que aclararlo, ¿verdad? Ahora, él dice sí, que bueno sería quedarse como yo. Primero está usando un verbo condicional o de probabilidad. En otras palabras, quédense sin casar por causa del Señor, las circunstancias sociales, la hambruna, etc. ¿Pero por qué? Porque el esposo debe tener cuidado de la esposa, dice la Biblia. Tiene que atenderla, proveerle, usar sus energías para complacerla. En estos tres casos que se mencionan, ¿cómo lo va a hacer? Claro. Exacto. Entonces, ahora hay ciertas corrientes, ¿no? Con esta idea de no casarse. Pero la idea que está detrás de esta corriente no es porque Cristo viene, no es porque hay persecución y no es porque hay hambruna. Nada de esto falta. Lo único que es verdadero ahí es que sí, Cristo viene, pero a ellos no les importa eso, ¿verdad? Pero lo hacen por otras razones, ¿verdad? Porque no quieren tener compromiso, no quieren tener responsabilidad, ¿verdad? Prefieren vivir de una manera relajada, suelta, de tal manera que si algo pasa, se suelta. Dice que están confiando en la palabra, que no necesitan el papel, pero firman otros papeles. Yo siempre digo, bueno, y todos los otros papeles que tú firmas con FPL, con la compañía de teléfono, con el contrato, con el mortgage del banco, y firman unos papeles, ¿no? De por vida, ¿ya? ¿Por qué no vas a firmar uno matrimonial, que es un compromiso tan serio, tan importante y tan bíblico? Ahora, pero la razón más fuerte que está relacionada con es por lo que se mencionó en 1 Corintios en el verso 2. Otra vez agarrando el contexto. ¿Recuerdan 1 Corintios 7:2? Dice, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Ahora, este versículo, una vez más, nos hace entender que el apóstol Pablo no es que se opone al matrimonio,
Ni es que está promoviendo la soltería, ni que les está restringiendo a las viudas para que puedan rehacer su vida y para que pues por el resto de la vida que les queda estén acompañadas, alguien las pueda acompañar, sostener, proveer. De hecho, Pablo, repito, lo dice, a las viudas jóvenes quiero que se casen, dice, ¿no? Y no lo está diciendo ahí en forma de concesión. Ahí lo dice en el Señor. No las manda a poner en la lista. ¿Ah? Y no las manda a poner en la lista. ¿Las manda a poner en la lista? No, que no las saquen de la lista si son jóvenes, que se tienen que casarse y ya criar hijos. Ah, sí, porque había una lista de oración y de petición delante del Señor, ¿no? Para la manutención. Exacto, para sostenerlas. Aparte de eso, que si no se casaban, ¿ya? ¿Qué pasaba con la iglesia? O sea, la iglesia era pobre en ese tiempo, pero la iglesia asumía responsabilidad por las viudas jóvenes, ¿ya? Porque no es como ahora que la mujer pues no trabajaba en ese tiempo. En ese tiempo no, las mujeres dependían específicamente del proveedor y cabeza del hogar. Entonces, pues como eso no sucedía, entonces el marido que se murió, ¿quién asumía esa responsabilidad? La iglesia local. Pero imagínense, se morían 3, 4 maridos y la iglesia sosteniendo 3, 4 viudas. Eso no es fácil, porque hay que pagar la renta, el agua, la luz no, porque no había. Pero había que comprar velas, ¿no? Y mecheros. ¿Ya? La harina, el aceite, ¿verdad? Mantener el caballo, el burro. ¿La qué? No tenían eso. Hay que darles plata para ir al mall. No tenían eso. No tenían. Ya, pero interesante, ¿no? Interesante eso, ¿no? Pero la causa número uno, en el contexto de lo que está hablando, recuerden, todo esto en el contexto de la ciudad. ¿Qué es lo que había en la ciudad? Perversión, había pornografía, estaba la pornía. Y eso se había metido también en la iglesia. Pero habían 2 grupos. Entonces estaban los grupos fornicarios, ¿verdad? Liberales dentro de la iglesia local, pero estaban los otros grupos ascéticos, ¿verdad? Que decían, pues no, el Señor viene. No, mira, mi cuerpo es del Señor, ¿no? Y entonces pues empezaban a promover el celibato, mientras los otros estaban promoviendo el libertinaje, ¿no? Entonces Pablo va aclarando la cosa y la va organizando, y va poniendo la cosa ahí y armando el cuadro y poniendo todo en perspectiva. El texto finaliza diciendo en el verso 9, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando, ¿no? Es interesante porque en el libro de Proverbios, cuando dice que si un hombre se acerca a una mujer, o una mujer dice que se acerca, en el caso de una prostituta, se acerca a un hombre, dice que él puede hacer que los vestidos de ella ardan. ¿Qué quiere decir eso? Que al quemarse, queda desnuda. Y al estar desnuda, eso produce excitación. Esa es la idea, ¿no? Entonces dice, mejor estarse ¿cómo dice? Mejor es casarse que estarse quemando. En otras palabras, tú puedes estar aquí, pero como tienes esa pasión, esa lujuria, esa concupiscencia por el sexo opuesto, entonces en tu propio lugar, tú mismo te estás quemando, estás ardiendo en la pasión. La pasión sexual te está controlando, quiere decir. Para que eso no pase, mejor cásense. ¿Ya? Ahí están las aguas que te pueden calmar y pueden apagar cualquier incendio que tengas. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir estarse quemando según la palabra del Señor? Se han ofrecido un par de interpretaciones o explicaciones. 2. Número 1. Penalmente sería que la lujuria lleva al juicio divino. Esto de estarse quemando, ¿no? Es decir, el infierno mismo. A eso se refiere el quemarse. Que la persona llegue por su lujuria ya a estar experimentando la condenación del infierno. Wow. ¿Qué quiere decir entonces eso? Bueno, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 9. Lo leímos hace un mes. Dice, verso 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones.
¿Cuántos pecados hay ahí? Perdón, ¿cuántos pecados sexuales hay ahí? Lo leo de nuevo. No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Cuántos hay? 4 pecados. Ahora, es interesante que puso idolatría ahí, que no está relacionado con el pecado sexual, pero cuando un pecado sexual llega a controlar tu vida y ya tú estás dependiendo de eso y estás como sirviéndole prácticamente al punto de adorarle, pudiera ser una forma de idolatría. ¿Qué es lo que está pasando en este momento con la pornía, con la pornografía? Hay gente que le da más tiempo a la pornografía que a la Biblia. Hay gente que le da más tiempo a la pornografía, ¿verdad?, que a la palabra del Señor o a la vida de oración. Y eso incluye cristianos, lamentablemente. Y para ellos la cuestión sexual, como ocurrió en Corintios, ¿verdad?, y en Efeso, ¿verdad?, llegaron pues donde habían en estos templos sacerdotisas, que eran las prostitutas del templo. Y en el Antiguo Testamento también se hablaba de eso, que es parte de la cultura pagana. Mujeres, ¿verdad?, que se acercaban a hombres, especialmente las usaban a las mujeres para atraer a los hombres para que rindieran sus vidas a los dioses falsos por medio del sexo. Entonces habían estas sacerdotisas que eran prostitutas, ¿verdad?, y entregaban sus cuerpos y agarraban un varón, ¿verdad?, que iba pasando y le decía: ven, paga tus votos conmigo, le decía. Esa era la frase: paga tus votos conmigo, ven a votar por el Dios que está en este templo, vamos a decirlo así. ¿Y qué es lo que hacían? Tenían su camarita dentro del templo y ahí se acostaban y tenían el ayuntamiento carnal y tenían que dejar su ofrenda. Pero no era tan importante la ofrenda. Ahora, a este hombre, ¿qué pasó? Me lo gané para el Dios falso. Ahora, eso pasaba 2000 años antes de Cristo. Y eso sigue pasando, ¿no? Sigue pasando. De hecho, si ustedes miran la historia reciente nomás, aquí en nuestra ciudad, ¿verdad? Yo les mencioné de un pastor joven hace 3 semanas, ¿verdad? Cayó. Y el pastor de la iglesia más grande que tenemos aquí en el área, ahí en Coconut Creek, ¿sería? Coconut Creek Parkway, ¿verdad? La mujer con la que cayó, ella confesó que intencionalmente ella fue parte de la iglesia, llegó a ser secretaria de la iglesia con el propósito de hacer caer al pastor. Eso era una cuestión planificada. Pero eso no lo libera, ni lo hace regresar al pastorado de esa iglesia. Cayó y dañó su ministerio para siempre, ¿no? Entonces uno tiene que tener cuidado, ¿eh? Porque tú vas a ver que estas cosas, tú dices: no, eso pasó 2000 años atrás, no, eso pasó antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo. No, eso existe actualmente. Existe y hay que tener mucho cuidado. A mí me gustó lo que dijo una vez en una predica pastor Paul Washer. Ajá. ¿Escucharon hablar de él? Sí. Él dijo una vez que él nunca, por ejemplo, si tenía que quedarse con una persona en la iglesia o con una mujer o algo, siempre llevaba a su hijo. Que él nunca trataba de quedarse con una hermana de Cristo, nada, nunca solo. Porque él decía que él no se confiaba en él mismo. Así es. Que no confiaba en él mismo, o sea que por eso llevaba a su hijo para todos lados. Sí. En mi caso yo llevo a mi esposa, más seguro. No. Porque si llevo a uno de mis hijos, ¿verdad?, se podría distraer, ¿verdad? Peligroso. No, pero en nuestra iglesia está mi esposa y está el liderazgo. Ellos tienen instrucciones específicas con respecto a eso, ¿no? Y lo hemos hecho siempre así, ¿no? Y el Señor nos ha bendecido y nos ha guardado. Porque la integridad financiera, la integridad bíblica y la integridad moral con el sexo opuesto es la clave. Te pueden acusar de cualquier otra cosa, pero que no te acusen de eso. Ahí tienes que cuidarte. Por supuesto hay que cuidarse de todo, ¿no? Uno tiene que ser irreprensible, dice la palabra del Señor, tiene que ser íntegro en todo sentido. Pero ahí se prueba y se sabe, ¿ya? Y aquí los hermanos saben, ¿no? Todos son por mis testigos. Yo tengo hombres y mujeres en la iglesia que me cuidan en ese sentido, incluyendo a mi esposa. No hay ningún problema, ¿no?
La otra cosa, o la segunda idea, y es la idea más fuerte, aquí es que si la persona no tiene el don de poder contenerse sexualmente, es mejor que se case y no estar ardiendo interiormente con lujuria perjudicial. Básicamente esta es la idea, que la persona no esté ahí, que vamos a decirlo así, que no se le esté cayendo la saliva por el sexo opuesto, ¿verdad? Y no da el paso. ¿Verdad? Sabe que no tiene el don de celibato, sabe que no tiene el don de continencia o castidad. Bueno, pues si te gusta una persona y te gusta el sexo opuesto, cásate con una pareja, como dice el Señor, en vez de estar ahí sufriendo, ¿verdad? Y estar entrando en fantasías, ¿verdad? Que en tu mente te van haciendo una persona morbosa y que te van descomponiendo moral y éticamente a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora, el matrimonio trae la pasión, es interesante esto, hermano, escuchen, el matrimonio trae la pasión continua bajo control, el matrimonio. Esa pasión continua que Dios nos ha dado en el matrimonio está bajo control. Está bajo control. Esto tampoco es un comentario despreciativo en cuanto al matrimonio, sino más bien una observación práctica. El matrimonio es la manera normal de satisfacer una fuente un fuerte y una fuente de deseo recurrente dado por Dios. Fuera del matrimonio, no. Dentro del matrimonio, no hay ningún problema. Ahora, los hermanitos de Corintio se habían ido a los extremos. ¿Ah? No nos casemos, quedémonos como el apóstol Pablo, aquí que allá, esto. No, pero por eso se estaban quemando. Carne de cultivo, caldo de cultivo y carne, ¿verdad?, para la bestia que está ahí. Y el otro, ¿verdad?, el fornicario, ¿no? No importa, estamos en la gracia de Dios, no importa si me meto con otra mujer, ya, total, Dios me perdona. Por favor, ¿no? Esos extremos estaban ocurriendo y debían ser corregidos. Ahora, punto de aplicación y chequeo de integridad. Descuidar el matrimonio y sus obligaciones por causa de lo que sucede en la sociedad, en el mundo o las expectativas espirituales que podamos tener no es excusa. Nunca. Segundo, toda pasión interna dada por Dios debe ser canalizada en el matrimonio. Ahora, para pensar, una frase que si le quieren la ponemos en la lista de las frases famosas. Ahora, esto es con doble sentido, ¿ok? Aquí vamos con trampa, pero una trampa con imaginación santificada, ¿ok? La intimidad con Dios debe llevarnos a la intimidad de nuestro cónyuge. ¿Le gustó? La intimidad con Dios debe llevarnos a la intimidad con nuestro cónyuge. ¿Ok? Ahora ustedes saben lo que significa la segunda vez intimidad. Es en doble sentido, ¿verdad? Es comunión íntima, porque tú no amas a tu cónyuge por parte, tú lo amas completamente, pero también es en la intimidad física. Y esas dos cosas se combinan y protegen a nuestro matrimonio. Así que no le dimos tan duro a los solteros, ni a las viudas, ¿no? Ahora, con los viudos, con los divorciados, viene un poquito más información las próximas semanas, que va a ser muy interesante. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a orar. Señor y Padre, te alabamos, te damos gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por aclararnos, instruirnos, poner fundamento en nuestras vidas. Señor, te rogamos que continúes obrando en cada uno de nosotros y ayudándonos a ser responsables en todas nuestras obligaciones, incluyendo a nuestro matrimonio. Oramos por aquellos que son solteros, Señor, aquellos que son viudas, para que están viudas, Señor, para que también tú proveas para sus vidas, sobre todo que ellos puedan servirte, Señor, de una manera irreprensible delante de ti. Oramos en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermano.